Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos entre manos, algo realmente especial. Es una edición española de El Príncipe de Maquiavelo de 1854. Una joyita, sí señor. Lo curioso no es solo el texto en sí, que ya es importante, sino todo lo que lo acompaña. Viene con una biografía de Maquiavelo, el famoso Anti-Maquiavelo de Federico el Grande de Prusia. Casi nada. Y además un prefacio y cartas de Voltaire sobre esa misma refutación. Y la dedicatoria original de Maquiavelo. Así que, bueno, nuestra idea hoy es meternos a fondo no solo en Maquiavelo y su obra, sino en toda la conversación que generó, vista desde este libro en concreto. Exacto. No es solo leer El Príncipe otra vez, sino ver cómo se presentaba, cómo se discutía a mediados del XIX. Esta edición es como una cápsula del tiempo, ¿verdad? Nos pone delante las visiones enfrentadas. Claro. Por un lado, el propio Maquiavelo con esa biografía y una carta personal muy reveladora que se incluye. Y por otro, la crítica directa de gente como Federico el Grande o Voltaire. Es una forma estupenda de ver las capas, las interpretaciones que siempre han rodeado esta obra. Una obra, bueno, tan influyente como polémica, desde luego. Pues sí. Venga, empecemos por el principio, por el hombre. ¿Qué nos dice esta biografía sobre Maquiavelo? Nació en Florencia, 1469, una familia importante, los Maquiavelos. Eso es, antiguos marqueses de Toscana, güelfos, una facción política clave en la Italia de la época. Pero fíjate qué curioso, la familia había renunciado a los títulos nobiliarios para ser ciudadanos de Florencia. Ah, mira. Su padre era experto en leyes, jurisconsulto, y su madre poeta. Y sabemos que estudió con Marcello de Virgilio, un humanista conocido. Y su carrera política, al menos al principio, fue bastante rápida, ¿no? Muy rápida, sí. Llegó a canciller, luego secretario del Consejo de los 10 de Libertad y Paz, un puesto clave en la República Florentina. Estuvo ahí más de 14 años. 14 años, eso es mucho tiempo. Desde luego. Y eso le dio una experiencia diplomática brutal. Hizo 23 misiones, legaciones, a sitios como Roma, Génova, Francia. Habló con Luis XII e intentó algo, muy moderno. Crear una milicia propia para Florencia. Para no depender de mercenarios, claro. Exacto. Que era lo habitual, pero carísimo y poco fiable. Una idea avanzada, la verdad. Pero claro, como decías, eran tiempos convulsos. Y la biografía esta de 1854 relaciona su caída directamente con los cambios políticos en Florencia, ¿verdad? Totalmente. La vincula a su lealtad al gobierno republicano anterior, el de Soderini. Cuando los Médicis vuelven al poder en 1512, pues lo cesan. Lo destituyen y lo exilian un año fuera de la ciudad. Ahí empieza su desgracia, como dice el texto. Sí, y ese periodo es fundamental, porque es apartado del poder, en el exilio, cuando escribe sus obras más famosas. La biografía recoge incluso una frase suya muy aguda, ¿no? Algo así como que la buena suerte de Francia les costó la mitad de la nación, y la mala suerte les haría perder la libertad. ¡Qué visión! Mostrando la dependencia de Florencia. Exacto. Y las cosas, bueno, se pusieron peor para él. Sí, porque lo acusaron de conspirar contra el cardenal de Médicis, ¿no? El que luego sería el Papa León X. Efectivamente. Lo metieron en la cárcel y, según cuenta esta biografía, lo torturaron. Uf. Él mismo, dice el texto, achacó haberse salvado a Dios y mi inocencia. ¡Qué fuerte! Pero luego la historia da una vuelta curiosa. Sí, es bastante irónico, porque León X, ya papa, lo amnistía. Y tiempo después, el mismo papa le pide consejo sobre reformas administrativas. No me digas. Sí. Volvió a hacer misiones para los Médicis, trabajó en fortificaciones, colaboró con gente importante como Guicciardini, el historiador. Su vida fue, una auténtica montaña rusa. Y su final también tiene su aquel. Murió en 1527, con 58 años. Por un medicamento estomacal, parece. Sí, algo así. Y lo enterraron en Santa Croce, en Florencia, que es como el panteón de los grandes florentinos. Aunque el monumento que tiene allí se puso mucho después, en el 18. Lo pagó un noble inglés, Lord Cowper. Curioso. Toda esta vida, ¿no? Tan llena de política, diplomacia, guerra, pero también de caídas, exilio, tortura. Todo eso tiene que estar en su obra. Impregna su obra, claro. Como decíamos, este volumen sugiere que los textos clave, El Príncipe, los discursos sobre Tito Livio, del arte de la guerra, los escribe en ese retiro forzoso. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Son análisis fríos? ¿Son intentos de volver a la política? ¿Una mezcla? La propia edición juega con eso, como veremos. Exacto. Y también nos da un pequeño retrato de él.
Estatura normal, cara expresiva, ingenioso, mordaz. Hay una anécdota con un tal Claudio Ptolomeo, donde Maquiavelo defiende la inteligencia de los florentinos diciendo que los de Siena parecen más listos porque los florentinos no se molestan en parecerlo. Un toque de su humor. Jeje, muy suyo. Vale, vayamos a El Príncipe. La edición trae un documento que es oro puro. Una carta de Maquiavelo a su amigo Francesco Vettori, de diciembre de 1513. Es una ventana directa a cómo estaba él y cómo nació el libro. Es impresionante, sí. Describe su día a día en el exilio de una forma muy gráfica y un poco triste, la verdad. Hay un contraste enorme, ¿verdad? Brutal. Por el día nos cuenta, pues se levanta temprano, se ocupa de sus cosas del campo, lee a Dante, a Petrarca, va a la posada, habla con la gente. Dice que se encanalla, que se mezcla con la gente común, jugando a las cartas, al tric-trac. Juegos populares de la época. Sí, y discutiendo por un ochavo, por una miseria. Una vida muy lejos del poder. Pero luego llega la noche y cambia todo. Lo cuenta él mismo de forma muy potente en la carta. Sí, dice algo así como, llegada la noche me vuelvo a casa y entro en mi estudio, en el umbral me despojo de mi vestido de paisano lleno de barro, pongo traje limpio y de etiqueta. Se viste para la ocasión, para hablar con sus libros. Exacto. Y así, convenientemente vestido, entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos, que son sus libros, claro. Dice que se nutre de ese alimento que es exclusivamente mío y para el cual nací. De esas conversaciones nocturnas con los clásicos, dice que sale la obra. Increíble. Y en esa misma carta le dice a Vettori, he compuesto una obra sobre los principados. Analiza qué son, tipos, cómo se ganan, se mantienen, se pierden. Lo interesante es que ahí dice que se la dedica a Giuliano de Medici. Pero la dedicatoria que conocemos, la que está en este libro, es a Lorenzo de Medici, el duque de Urbino. Exacto, el sobrino del Papa. Hubo un cambio ahí. Y la carta es tremendamente honesta sobre por qué lo publica, o al menos una de las razones. Honesta o pragmática, sí, lo dice sin tapujos. La necesidad es lo que me obliga a darlo el libro, porque me arruino, y no puedo estar así mucho tiempo sin que la pobreza se me haga insoportable. Clarísimo. Es una llamada de atención a los Médicis. Una solicitud de empleo en toda regla, espera que le den trabajo, aunque sea en hacer rodar una piedra, dice, para demostrar que sus 15 años estudiando el arte de gobernar sirvieron de algo. Llega a decir que su pobreza es prueba de su antigua honradez. Y la dedicatoria a Lorenzo, la que está en el libro, refuerza eso, ¿no? Habla de su miserable estado, de la fortuna severa e implacable. Totalmente. Tener esa carta junto al texto principal como hace esta edición es fundamental. Te da un contexto brutal. Sugiere que El Príncipe, o al menos su publicación con esa dedicatoria, fue un intento quizá desesperado por volver. Muy pragmático, muy maquiavélico, si quieres. Claro, choca con otras ideas, ¿no? Como la de Rousseau, que pensaba que era un libro para que el pueblo entendiera a los tiranos. Exacto. Rousseau lo veía casi como un manual republicano encubierto. La carta, en cambio, nos muestra un Maquiavelo más terrenal, ¿no? Moldeado por sus circunstancias. Esta edición de 1854, al poner la carta ahí, ya nos mete de lleno en esa ambigüedad del autor y la obra. Pero el libro no se queda ahí. La biografía, que incluye, también recoge una crítica, bastante feroz, ¿verdad? Cita a un escritor moderno, anónimo. Uf, sí. Anónimo, pero demoledor. No se corta un pelo. ¿Qué dice? Pues califica la vida de Maquiavelo de licenciosa y extravagante. Lo acusa de ser aficionado a la juerga, a la disipación, incluso de viejo. Cita una carta que sugiere que si él no estaba, se acababan los juegos, las tabernas, las mujeres. Vaya. Y se ríe un poco de que perteneciera a cofradías religiosas y diera sermones, insinuando que igual después se iba a cantar canciones verdes. El retrato es bastante negativo. Y esa visión de su vida la conecta con El Príncipe, claro. Directamente. Argumenta que Maquiavelo no era ningún republicano ardiente y severo, no. Era un escritor genial, pero un mercenario, que vendía su talento para pagarse los vicios. O sea que El Príncipe sería un encargo para los Medici. Exacto. Escrito para ellos, para enseñarles a mantener el poder. Describe la filosofía del libro como enteramente romana, dice, llena de egoísmo y de una lógica inexorable, donde la piedad o la religión son pura fachada, y la crueldad, pues, una necesidad. Rechaza la idea de que fuera irónico o crítico. Totalmente.
Dice que eso es antihistórico, que Maquiavelo simplemente describía y quizá probaba lo que se hacía en política. Traición, mentira, engaño. Herramientas válidas según esta visión. Llega a llamarlo confidente de políticos abyectos, libertino. Sí, adulador de los Médicis que lo habían torturado, todo por dinero y lujos. Dice que es repugnante esa prostitución del genio que se vende a la maldad. Es una condena moral brutal. Muy dura. Durísima. Pero insisto, es importante verla como una interpretación, muy del siglo XIX que esta edición presenta. No es la única visión. El propio texto menciona la otra cara, ¿no? Esa frase atribuida a Maquiavelo. Yo he enseñado a los príncipes a ser tiranos, pero también he enseñado al pueblo a destruir los tiranos. La ambigüedad siempre presente. Siempre. Y el libro mismo tiene contradicciones, como alabar a César Borgia después de condenar ciertas acciones. Esa tensión es clave, y este volumen la expone muy bien. Y la tensión se dispara con la otra gran pieza de esta edición, el Antimaquiavelo de Federico el Grande de Prusia. Y con Voltaire metido en el ajo. Menudo equipo. El libro incluye cartas de Voltaire a su editor en Holanda, un tal Van Duren, de 1740. Y son fascinantes para ver cómo se cocía todo esto. Muchísimo. Se ve a Voltaire ejerciendo de agente literario de Federico, que aún era príncipe heredero. Le dice al editor que el manuscrito es singular, de uno de los hombres más distinguidos de Europa. Le toca la fibra comercial, claro. Esto aviva la curiosidad del lector en provecho del librero. Juega con el secreto al principio. Sí, al principio no dice quién es el autor, pero luego pide una edición de lujo, copias especiales para Prusia, y revela que son para el futuro rey. Y hasta le sugiere al editor que así podría conseguir el título de librero real. Puro siglo XVIII. Manejo de influencias total. Y Voltaire da instrucciones súper precisas, ¿no? Sí. Quiere que el Antimaquiavelo se imprima junto a El Príncipe, usando la traducción francesa de Amel de la Houssaye. Dice que él mismo hará un prefacio. Y corrige pruebas, ojo. Cambia una frase «oír lágrimas» por «oír lamentos», porque lo otro le parece ridículo. Voltaire controlando hasta la última coma. Totalmente. Esto nos muestra cómo funcionaba el mundo editorial ilustrado y el poder de figuras como Voltaire, pero sobre todo subraya la importancia que le daban a refutar a Maquiavelo. Era una batalla ideológica. Claramente, Federico quería ser el rey filósofo, el monarca ilustrado. Necesitaba marcar distancias con el cinismo de Maquiavelo. Y Voltaire se lanza a la yugular, llama al arte de Maquiavelo infernal, lo compara con envenenadores famosos, y dice que el libro de Federico es el contraveneno, el catecismo de los reyes. Madre mía. Y el prefacio de Voltaire, que también está en el libro, va en esa línea. A tope. Presenta el Antimaquiavelo como un regalo a la humanidad, escrito por un alma grande, Federico, aunque no lo nombra, para guiar a los reyes por la virtud. Dice que lo escribió para sí mismo, pero que merece ser la norma. Justifica publicarlo para dar el antídoto contra el veneno de Maquiavelo. Y aprovecha para atizarle al traductor francés a Amelot de Naussaye. Sí, hombre, ¿y de qué manera? Lo pone a caer de un burro. Dice que es un escritor que escribe para comer, un mercenario. Lo acusa de manipular citas de Justo Lipsio para hacer creer que aprobaba a Maquiavelo, cuando, según Voltaire, lo criticaba por olvidar lo justo. Se burla de que defienda la religiosidad de Maquiavelo. Claro, dice, el hombre que ha atrevido a dar al mundo lecciones de asesinato y de envenenamiento encuentra un traductor que se digna informarnos de que era devoto. Es sarcasmo puro. Y rechaza lo de César Borgia como modelo y la idea de que Maquiavelo odiara la tiranía en secreto. Sí, dice, si la odiaba pero la enseñaba, es un escritor vil y despreciable, sin matices. Voltaire es así. Queda clarísima la polarización que esta edición quiere mostrar. Exacto. Es Maquiavelo visto como el cinismo amoral contra el ideal ilustrado de Federico y Voltaire. Razón y virtud contra Maquiavelo. Lo valioso de este volumen de 1854 es precisamente eso. No te da solo el texto, te da la pelea, te da la biografía crítica, la refutación real, el marketing de Voltaire. Te da el caso Maquiavelo en plena ebullición. Entonces, resumiendo un poco esta exploración a través de esta edición tan particular, hemos visto al Maquiavelo funcionario caído, escribiendo quizás por necesidad pura, como dice su carta. Sí. Hemos visto la condena moral tan fuerte del siglo XIX que recoge la biografía. También. Y hemos visto el contraataque ilustrado
con Federico y Voltaire queriendo borrar su influencia. La clave es esa, la yuxtaposición. Este libro es una instantánea de la polémica. Te obliga a pensar en el contexto, la Italia del Renacimiento, las motivaciones de Maquiavelo y cómo lo leyeron después, ya sea en el 18 ilustrado o en el 19 más moralista. Leer a Maquiavelo, vemos, nunca ha sido algo tranquilo. Y quizá, como reflexión final que me sugiere todo esto, La Fuente rescata esa frase de Maquiavelo, ¿no? Sobre enseñar a los príncipes a ser tiranos y al pueblo a destruirlos. Viendo estas interpretaciones tan opuestas, tan viscerales, que ha provocado El Príncipe durante siglos, manual para tiranos, guía republicana, inmoral, realista, quizás su legado más potente no son sus consejos concretos, ¿Sí no? sino su capacidad para obligarnos, en cada época, a mirar de frente esa tensión tan incómoda, tan real, entre el poder, la ética y la pura necesidad. Una tensión que, vamos, sigue totalmente vigente hoy en día. Desde luego. Un espejo incómodo, pero necesario. Ahí sigue Maquiavelo, obligándonos a pensar.